Muy buenas a todos. Hoy un episodio diferente, algo más íntimo que el primero que grabamos y a los que vamos a estar acostumbrados a partir de ahora, que van a ser algunos podcasts y hablando con gente súper interesante, sobre todo compartiendo un buen vino. Hoy tenemos a Enrique de Ferratus, a la parte más joven de la bodega, recién llegado a la bodega, como quien dice, bueno, la última persona que se ha incorporado al equipo, como nos comentasteis en la bodega. Qué tal estás, Quique? Pues genial, macho. Genial. Muy contento de estar aquí. Oye, intentar comentar un poco, pues beber un buen vino, como estás diciendo, y a ver si podemos contar algo que sea más o menos interesante, ¿no? Bueno, perfecto. Vosotros estáis ahora en plena campaña de Navidad, ¿no? Así ¿Cómo es. está siendo? A nivel, o sea, a nivel laboral, ¿cómo está siendo la campaña? Pues está siendo mi primera campaña de Navidad, porque bueno, yo me incorporé a tiempo completo hace unos meses, casi un año, y es la primera, ¿no? Entonces, muy liado, muy ajetreado, pero bueno, es lo que toca en esta época del año, porque ya sabes, con todas las cenas de Navidad, comidas de Navidad y demás, pues es un buen momento para, sobre todo, los tintos. Además, venimos de una época en la cual ha habido mucho calor y, lógicamente, el consumo de tinto baja para subir el de otro tipo de bebidas y otro tipo de vinos, como pueden ser los vinos blancos, ¿no? Entonces, Se nota, ¿no? También yo creo que se nota bastante el tema de que en Navidades, como que la gente está más abierta a beber vino, es un momento en el que esa barrera con el mundo del vino, que era algo que sí que quería comentar contigo, que eres una ujú. persona joven, esa barrera con el mundo del vino se rompe, porque estás en una mesa con toda tu familia, al final, si no tu tío alguien te echa una copa de vino, pruebas vino, bebes vino, pero luego es verdad que a lo largo del año el consumo del vino está bajando año tras año. Sobre todo en gente joven, ¿no? No solo del vino, de todas las bebidas alcohólicas en general. Creo que este año el consumo de cerveza también ha bajado un poco y tal. Y no sé, pero sí, en el tema del vino, sobre todo el vino tinto, sí que parece que es un poco como que en estas épocas del año es más tradición, ¿no? Es una cuestión más de tradición, sí, sí. Yo te quería preguntar a ti, porque dieras un punto de vista también un poco más fresco, eh, ¿qué partes crees de este sector que son las que hacen que la gente que no lo conoce o no le pica la curiosidad, como que le crean barreras Ujú, para, oye, probar un vino, al igual que ahora la gente prueba cervezas artesanales, que hay un montón ujú. y están espectaculares? Pues yo tengo la sensación, y es igual mi opinión, no sé qué pensarás tú, como que hay un contexto, ¿no? Por determinadas razones que me imagino que son múltiples y que son más o menos complejas de explicar en su conjunto, que conllevan a que una persona a lo mejor se bebe una cerveza, no le gusta, se bebe una segunda cerveza, no le gusta, sigue insistiendo, a partir de la décima le empieza a gustar la cerveza y le va gustando más y le va gustando más. Y parece como con el vino, que a lo mejor pruebas un vino una vez que le das un trago y dices, a mí ya no me gusta el vino. Y no se dan segundas oportunidades o son más raras que se den segundas oportunidades, ¿no? Y es una lástima porque al margen de que yo pueda tener una bodega y que me interese venderlos, precisamente uno de los motivos por los que quiero venir a este podcast es porque creo que es un mundo fantástico y que hay mucha gente que se está perdiendo un mundo que si lo conociese como es realmente seguramente le gustaría mucho, ¿no? A ver, desde luego yo lo veo igual que tú. Es decir, el mundo del vino, si lo ves desde otra perspectiva, que el típico bar con la barra de chapa de hace 500 años y cuatro personas tomando un vino, que eso es tradición y está fenomenal, pero es verdad que no genera a las nuevas generaciones algo de, oye, me apetece tomarlo, ¿no? Es como el coñac. O sea, al final tú ves a las personas de toda la vida, a las personas mayores tomando un coñac, pero no hay gente joven bebiendo coñac, ¿no? Es un poco esa imagen la que da. Es que fíjate, justamente me ha pasado que ayer estaba comentando con Alejandro precisamente un poco el tema del brandy, el brandy en español, que al final es una especie Ujú. del coñac español, y esta mañana he catado un brandy que estaba estupendo, ¿no? Era el primer brandy que bebía en toda mi vida, ¿no? Y es muy interesante cuando estamos estudiando, igual no tanto el marketing propiamente dicho, sino el contexto y la percepción social de las bebidas, ver que hay
quizá a nivel de concepción en nuestra generación, ¿vale? No sé cómo explicar esto. Paralelismos con la percepción que puede haber con lo que había hace unos años con el tema de los brandis, ¿no? El brandy se bebían en España millones y millones de litros, ¿no? Lo que ocurrió fue que alrededor del mundo del brandy, ¿vale?, se empezaron a establecer una serie de... una serie de ritos o de cosas un poco más complejas que llevó a que se acabase concepcionando o concibiendo como una bebida pues de señores con puro y traje, vamos a Sí. decirlo así, ¿no? Y eso conllevó a que no entrasen nuevos bebedores y que se fueran a otras bebidas que eran quizá más libres, como puede ser el whisky, que admitía combinados, ¿no? Y me da miedo que la gente de nuestra generación pueda empezar a pensar precisamente o concebir el vino de la misma manera, ¿no? Como algo arcaico, algo que no va con ello, algo que es diferente, ¿no? Y eso sería una catástrofe tremenda. No, no, lo entiendo perfectamente y estoy de acuerdo contigo. De hecho, el símil del brandy no lo había visto yo y es verdad que es muy bueno, es muy bueno. Es verdad que bueno, la forma de usar el brandy o la forma de usar el whisky, como se permitía el hecho del combinado, como que daba más acceso a otro tipo de consumo que no el tradicional de beber whisky solo. Que Efectivamente. quedamos cuatro, o bueno, ahora es verdad que hay más gente que lo toma, ahora como que está un poco más de moda el tema del whisky, a mí me apasiona también, es un mundo que me encanta, pero sí que es verdad que nunca se ha olvidado porque ha habido otra vía, ¿no?, para sacar ese whisky, que ha sido mezclarlo con Coca-Cola como hemos hecho todos, el disco la de toda la vida, yo que soy segoviano, y bueno, fabuloso. Y sería también muy interesante para eh, permitir el acceso de gente de nuestra generación al mundo del vino, tener un nivel de vinos que estuviesen muy buenos y que sean muy fáciles de beber en el entorno de que quedasen en restaurantes entre 20 y 30 euros, ¿no? Yo creo que cuantos más vinos tengamos de ese tipo, más posibilidades hay que la gente prueba el vino y que de primeras les guste, ¿no? Y que cada vez beban más, ¿no? Porque es como comentaba o comento muchas veces, es como el queso, ¿no? Tú empiezas bebiendo empiezas comiendo quesitos, luego vas comiendo quesos un poco más fuertes y los gustos van evolucionando, ¿no? Es difícil que te empiece gustando si pruebas de primero un queso azul, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, pero lo que sí que veo es que el tema del vino en España, ahora yo sí veo que cada vez hay una columna vertebral más marcada en esas franjas de precios. Ya no en restaurante, yo te hablo a cliente final, en vinos entre 15 y 30 euros, incluso por debajo de 15 hay vinos interesantísimos. Pero sobre todo el tema está en que sean fáciles de beber. Es decir, yo creo que se ha abusado mucho, también entiendo desde mi punto de vista, el sector ha abusado mucho de vinos con mucha madera porque era lo que vivía la mayoría de gente que consumía vino. Es decir, yo me ha pasado, y esto hablo por mi experiencia, me podré estar equivocando o no, a mí me ha pasado de poner vinos mucho más fáciles de beber, una Gamay francesa, en mesas de gente que bebe vino, gente que ya te digo que consume vino de la forma que se lleva consumiendo históricamente, ¿vale? Ujú. Y te dicen que eso no es un vino, que está guau. Como están tan acostumbrados a la madera, te dicen que está guau. Y al final ese concepto y eso de no hacer vinos, por ejemplo, tu fusión, es un vino en el cual se nota 5 veces más la fruta que la madera. Es Ujú. así. Es más agradable de beber, no es un vino que se mastique. Yo es verdad que cada vez huyo más, ¿no?, de los vinos que se mastican. Ujú. Es un poco el concepto y creo que ese tipo de vinos, como tú bien dices, si se hacen en una franja de precios, la gente cuando los prueba, incluso puede ser una buena excusa en una comida familiar, ¿no?, para probar estos vinos, esa gente puede decir, ándale, Y tienes pues esto un... está bueno. Perdona que te interrumpa, Sanchiste. Tengo una cruzada personal con el tema del rosado. El rosado es un vino, un tipo de vino, y los claretes, que cumplen a la perfección con ese tipo de perfil, ¿no? Y no sé exactamente el motivo, quizá no lo sé,
que joder, son muy fáciles de beber, están muy ricos, suelen ser asequibles y son estupendos para alguien que ya ha probado, por ejemplo, un blanco y quiere beber algo más. Por ejemplo, el rosado de Ferratus que te gusta un poco, joder, al final no deja de ser un tinto que se puede beber en verano. Y no sé el motivo por el cual es uno de los vinos que más cuestan vender. De hecho, es el único que tenemos producciones muy limitadas, no tanto ya por un motivo de que tenga una uva muy limitada o motivos X, sino porque son vinos que el público general pues no acaba de valorar. Entonces, como lo empezamos a hacer simplemente para bebérnoslo nosotros, pues es lo que bebemos en verano y hacemos alguna botella más para que todo el mundo que lo quiera que pueda comprarlo, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Al final el rosado es verdad que es un pasito un poquito más, suele tener algo más de cuerpo, ¿no? Y en concreto el tuyo es que se bebe solo. O sea, es un vino que no es nada astringente y que no se mastica. Pero vamos, yo creo que ese es un tema a tratar, el hecho de que en más mesas se puedan ver vinos mucho más frutales, mucho más bebibles, más agradables, que no se mastiquen. No sé, yo por lo menos cada día consumo menos ese tipo de vinos que se mastican y consumo más vinos que me puedo echar, como ahora, la segunda copa en una cuestión de 10 minutos porque se ven solos. Y totalmente. Y por ejemplo, una cosa que mucha gente no sabe de mi rosado te diría muchos rosados y claretes, es que es un vino que es técnicamente más o menos complejo de elaborar. Dependiendo de qué tinto, te diría que más complejo que algunos tintos o que muchos tintos. Y es un vino en el cual tienes que estar muy encima para que quede correcto. Es un vino al que si, por ejemplo, usas algo de maderas, si te pasas nada y menos, está imbebible. Entonces es un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? Entonces creo que es una alternativa muy buena. También los blancos, ¿no? ¿Qué hay que decir del recorrido de los blancos que han tenido en los últimos años? Es por algo, ¿no? Porque también el público general sí que suele ir eh, mucho a vinos que son cada vez más fáciles de beber. Y ahí todas las bodegas tienen un gran reto, ¿no? Que es, vale, ¿cómo puedo hacer vinos frescos, con mucha fruta, fáciles de beber, sin perder personalidad y carácter, ¿no? De todos los que vienen hablo de Ribera, ¿no? Que venimos de la época de las grandes barricas, como digo yo, pues es un reto. Y ahí es donde los enólogos y los bodegueros tienen que romperse la cabeza, a pensar, ir ajustando para encontrar un equilibrio, ¿no? Todo en el vino es al final cuestión de equilibrio. Qué bueno. Oye, pues mira, hilando con lo que me dices, ¿qué te parece si te pregunto madera o frescura? Pero solo puedes elegir una. ¿Preguntas rápidas o Pregunta rápida, madera o frescura. frescura? ¿Por qué? Porque al final la madera está para realzar la fruta y la frescura que hay. Es un complemento, ¿no? Si me tengo que quedar con una de las dos, yo me quedo con frescura. Un vino que no tiene frescura, es decir, que no tiene acidez, que no tiene fruta, es un vino que está muerto. Qué bueno, qué bueno. O sea, lo que acabas de decir ahora es súper importante y es que el uso de la madera es para redondear otras cosas, pero que la esencia del vino es la fruta al final. Totalmente. Pero también estaríamos cometiendo un gran error, ¿sabes? Denostando, porque tiene barrica, no es así, ¿sabes? Todo es un equilibrio, Yo como creo estoy que todo diciendo. dependerá de su uso, ¿no? O De su sea, uso, el tipo de barricas que uses, el tipo de maderas que uses, eh, los años que emplees, si es nueva, si es usada, no es lo mismo tampoco si lo dejas el vino 6 meses que 24 meses. Hay muchas. No es una pregunta sencilla de responder en un podcast de preguntas más o menos rápidas y amenas para que no se no, duerman, ¿no? no, creo que se ha entendido. Vamos a entrar un poquillo en terrenos un poco pantanosos, que yo creo que a la audiencia le pueden interesar y al final a todos nos ha pasado. ¿A partir de qué precio o cuándo un vino es caro o barato?
a partir de qué precio estás pagando marca y a partir de qué precio estás pagando vino. En un restaurante. En cualquier sitio. Yo estoy un poco más familiarizado también con los precios de restaurantes. Te diría una cosa, antes de nada, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad todavía, ni por cuestiones monetarias, ni por cuestiones de tiempo. Ya sabes que tengo el tema de la barriga que me Sí, limita, lo sé. de la barriga que me limita un poco beber vino. No he probado muchos de los grandes Burdeos y de los grandes Borgoñas. Eso es una realidad. Ya no puedo decir que me he bebido una Romanée Conti porque todavía no he tenido la ocasión, que me encantaría para saber lo que es. Pero tengo muchos amigos o gente de mi entorno que por dedicarte al vino, por estar siempre hablando de vino y tal, pues sí que tienen esto, ¿no? Y si bien hay muchas diferencias, porque al final pues Borgoña es Borgoña por algo, Burdeos es Burdeos por algo, en términos de calidad pura, para que la gente nos entienda, tienes en cartas de restaurantes vinos que no superan los 200 euros, ¿vale? Que están muy, muy bien, muy, muy, muy bien. También los tienes más baratos, ¿no? Siempre entra, por ejemplo, si me quiero gastar 100 euros en vino en un restaurante, ¿qué hago? Me compro una botella de 100 o dos de 50, ¿qué me va a hacer más feliz, ¿no? Claro. Son debates que son muy interesantes. Al final yo creo que esto es algo muy subjetivo y luego también en el vino hay una cosa que entra en juego, que es verdad que en otras bebidas no entra, o sea, en la cerveza no entra en juego y en el vino sí entra en juego, y es un tema de estatus. Yo he estado en sitios en los que se han bebido botellas por estatus. O sea, hay sitios, hay restaurantes a día de hoy en los que se reúne gente y hay una persona que pide una botella por estatus, más que, o sea, no digo que no le guste, pero que también hay un tema de estatus en he bebido esto, he bebido lo otro, dentro de la gente que bebe vino, ¿eh? No te hablo dentro del público general para el que hemos hablado antes, sino dentro de la gente que bebe vino, hay un tema de estatus en el tema de las etiquetas, ¿no? He llegado a ver alguien en un restaurante, ¿vale? Una mesa sentada en una esquina, ¿sabes? Con un etiquetón, ¿sabes? De servir de tal, y ver cómo giran la botella para que todo el restaurante vea el vino que están bebiendo, ¿no? A mí me parece un poco absurdo, ¿qué quieres que te diga? Pero oye, cada uno con lo que... Yo no pienso Pienso que precisamente lo que habría que... O una barrera de entrada para la gente puede ser precisamente esa validación que te da el vino y ese estado. Al final es una bebida más. Y hay que, yo creo que eliminar un poco todo ese aura de misticismo que tiene el vino y de complejidad y simplificarlo, porque vivimos en la sociedad inmediata, en la sociedad actual, ¿no? Entonces, cuanto más inmediato sea todo, joder, pues más sencillo va a ser. ¿No tienes la sensación tú, Santiuste, de que es todo un poco como muy intimidante, muy... En el sector del vino, sí. O sea, es todo muy intimidante. Yo creo que, mira, me atrevo a decir que si muchas botellas no tuvieran etiqueta, vinieran sin etiqueta, habría más gente, hablo en restaurantes, ¿vale? Pero sí, habría más gente que pediría vino. Porque al final intimida el no saber qué estoy pidiendo, no saber... Me vienen a ofrecer, hay mucha gente ahora mismo que, esto es una pregunta que te voy a hacer, ¿qué tips le damos a la gente cuando llega a una carta de un restaurante a pedir vino? ¿Qué? O Pues, sea, tu cita de Tinder. Llegas, has quedado con una chica de Tinder. Sabes que le gusta el vino. Abres la carta de vinos, te toca elegir. pues creo que tú y yo no usamos mucho Tinder. Gracias Es verdad que ahora mismo no. Pero lo primero de todo que yo pensaría, ¿vale? Es que tú vas a un restaurante a disfrutar de un buen rato con quien sea, con amigos, y que no es un examen de vino, no tienes que demostrarle nada a nadie. A nadie realmente le importa lo que sepas o no sepas de vino, no es un examen que tienes que demostrar lo que ya sabes, ¿no? Ir con la mentalidad abierta a probar cosas nuevas, que se salgan un poco de lo que no conoces, que si, pues mira, si pides un vino y te gusta, pues perfecto, porque ya conoces un vino nuevo que te gusta, ¿vale? Y si es un vino que no gusta, ¿vale? Pues ya sabes algo que no te gusta, no pasa absolutamente nada, joder, que Sí, son pero bueno, 20, 30 euros.
Que hay tips, ¿no?, que podríamos dar en cuanto a tipos de uva, graduaciones, ¿no? Pues yo no me iría igual tanto por ahí. Yo lo que haría también sería ver el entorno, ver el local, ¿sabes? Y ahí eso, por ejemplo, te va a decir si el local tiene más sensibilidad por el vino o no, ¿no? Si el sitio tiene sensibilidad por el vino, yo desde luego pues hablaría o con el dueño, con el sommelier, con la persona que lleve el tema de vinos, que no puedes ir desconfiando, que eso mucha gente me lo ha llegado a decir, que él te va a aconsejar en base a lo que le digas que estáis buscando, que os gusta de lo que le comentéis, que es experto haciendo eso, y lo que él quiere es que vuelvas al local a comer otra vez, ¿no? Entonces va a intentar recomendarte un vino que se ajuste a los gustos y un poco pues a lo de la mesa. Si tienes que elegir tú, pues yo también miraría mucho con quién estás sentado, ¿no? Si beben vino, si no beben vino, en el caso de que beban vino, qué tipos de vinos les suele gustar, y a partir de ahí, pues puedes ir yendo En una línea o en otra, entiendo. El tema que has dicho de los sommelier y todo esto, yo es algo que últimamente voy a restaurantes, a lo mejor también es verdad, porque antes no me fijaba, o sea, pedía lo que... y no me fijaba tanto en la recomendación en tal, pero ahora creo que hay muchos más sommelier y la gente aconseja bien, ¿eh? Sí que hay. O sea, la gente no es únicamente lo que mejor margina en cuanto a términos de margen en la carta. Hay gente, y esto lo digo también abiertamente porque a mí me ha pasado, he estado en restaurantes y es alucinante últimamente el nivel de profesionalidad que hay en el tema, ¿eh? O sea, la gente ya te hace 2 o 3 preguntas, hay sommeliers ya que te hacen 2 o 3 preguntas y te ponen un vino y rara vez no te lo bebes. Es decir, que digas, te has equivocado. Totalmente. Es decir, el nivel de profesionalidad en este tema, yo por lo menos sí que he visto en los restaurantes a los que he ido, también son restaurantes, contextualizo, son restaurantes en los que la carta de vinos tiene importancia en el restaurante, o sea, le dan mucha importancia al vino, pero es verdad que en esos restaurantes que le dan importancia al vino son en los que tienen 300 referencias y te pierdes. Y ahí el sommelier es verdad que aporta un valor increíble, porque dentro de 300, si no quieres estar así, preguntas, oye, ¿qué tienes diferente? Y te recomiendan. Yo es verdad que últimamente estoy viendo que el nivel de profesionalidad está aumentando increíble. Es que si tú ponte en un restaurante que invierte en un sommelier, ¿no? O sommelier, como lo queramos pronunciar, que tiene una carta de vinos maja, complejidad. Si quisieran venderte un vino, no tendrían esa carta y no tendrían el sommelier. Precisamente si tienen a esa persona es para que te aconseje y que la experiencia del vino, porque en un restaurante es tan importante para mí como tanto la carta como la carta de vinos. Sí, eso por supuesto, sobre todo a los que nos gusta el vino. Claro. Entonces, joder, si te quisieran vender un vino, pues solo tendrían ese y solo habría ese y ya está. Y lo vendes por No te narices hace falta porque pagar a un tío que está ahí un mes. Sí, lo vendes. Sueldo te ahorras. Lo vendes por narices porque como solo tienes 2 vinos, ya sabes que por estadística uno de los 2 cae. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, pero muchas veces yo creo que la gente, o yo cuando he ido con gente a restaurantes, como que dicen, no, ya me está vendiendo el vino. Y yo es verdad que la sensación que llevo en este último año y medio es que cada vez se vende menos el vino en la parte de que el sommelier te venda algo, sino que el vino se defiende más solo. Es decir, cuando te ponen algo se defiende solo en la copa. Y es una parte que me está gustando más. También es verdad que te hablo en grandes ciudades, ¿eh? En pequeñas ciudades, comunidades autónomas un poco sin grandes urbes, como puede ser, o sea, Madrid lo cuento como gran ciudad, podemos irnos a sitios de Castilla-La Mancha en los que es verdad que en cierto tipo de sitios te cuesta más encontrar este tipo de sommelier o que haya alguien específico solamente para el tema del vino en el restaurante, ¿no? Otra cosa que te quería preguntar a ti, esto ya desde un punto de vista, ahora que hemos hablado un poco de todo, desde un punto de vista como bodeguero, ¿subir 1 euro de precio o bajar la calidad? Así como pregunta rápida. La receta para el tortazo, ¿sabes? Es bajar la calidad y subir 1 euro. Eso es lo que tengo claro, ¿no? Si tengo que elegir una de las dos, ¿no? Lógicamente, subir 1 euro. No hay duda, ¿no? Pero esto también es una pregunta que es un poco compleja
Y es tan antigua, macho, como el momento para mí en el cual se separa la economía de la filosofía. Llega un señor que hacía alfileres en Escocia, se llama Adam Smith, y escribe La riqueza de las naciones, y él escribe la teoría del valor, ¿no? De qué depende el valor de un bien, ¿no? Y él dice que es la suma de, de costes, ¿no? También la usa Karl Marx y luego hay muchas otras teorías como la neoclásica, que eran Jevons, Walras y toda esta gente, que hablan de que el valor de un bien depende del precio de lo que está el mercado dispuesto a pagar por ese bien, ¿no? Entonces la realidad es que si tú estás pensando, o sea, si estás pensando en bajar la calidad o subir un euro, es porque igual no estás vendiendo lo que deberías o no te cuadran los números, ¿no? Pero claro, el tema es que si tú subes un euro, beneficio es precio por cantidad menos el coste total. Si tú subes el precio, pero por subir el precio baja la cantidad, igual ingresas menos. Entonces la realidad es que cuando hay este tipo de temas, normalmente son las bodegas y los viticultores los que absorben esa pérdida de beneficios, porque el mercado es el que va a decidir el precio al que vendes tus vinos y no tú. Totalmente de acuerdo. De hecho, te he hecho esta pregunta para hilar con una cosa que hemos hablado al principio y que te he preguntado y me has dicho lo de los vinos de 200 euros en la carta, que hasta 200 euros ya sabes que no vas a fallar, ¿no? Y es el tema de que yo creo que la gente también tiene que empezar a entender que el vino es algo, lo primero es algo vivo y es algo limitado. ¿Y limitado en qué sentido? En el sentido de que es normal que haya vinos que valgan 9.000 euros si la producción es limitada y todo el mundo lo quiere. Es un tema de lo que tú acabas de decir en este instante, que es oferta y demanda, ¿no? Es decir, los vinos que, como dice Santi Rivas, se gentrifican, ¿por qué es? Porque estás ofreciendo, voy a poner un ejemplo, 400 botellas para una demanda de 3 millones de personas. Lógicamente, esos vinos van a subir de precio, porque dentro de esos 3 millones de personas habrá gente dispuesta a pagar mucho más por ese vino que otro. Entonces ese vino va a subir y al final hay que entender que no estamos, o sea, porque un vino suba mucho, ni es el mejor del mundo, ni está sobrevalorado. Es decir, ni está sobrevalorado ni es el mejor. No es ninguno de esos dos puntos. Simplemente pueden pasar, yo creo, dos cosas. Y es que lo lógico te dirá que es algo que está tan bueno que mucha gente lo quiere, entonces sube el precio por la ley de la oferta y demanda. Y la otra puede ser que está de moda y hay mucha gente dispuesta a gastarse el dinero. Y luego realmente no es tan bueno o es postureo como se ve ahora mucho. Cuando normalmente lo que me dice un poco, pues sinceramente la reflexión. Yo a veces me pongo a pensar cómo son las cosas y oye, es al final una opinión de alguien que está, como digo siempre, aprendiendo. No tengo la razón absoluta, ni quiero tenerlo, estoy en formación. Igual en un tiempo te contesto otra cosa, pero normalmente cuando tus costes de producción más el margen que tú tienes por botella son superiores al valor de mercado o lo que el mercado esté dispuesto a pagar por ese bien, la bodega pierde dinero, ¿vale? Y cuando tus costes, tus costes son inferiores al valor de mercado, pues ahí ganas dinero, ¿no? Entonces, dentro de lo que es saber de vino, para mí es como una balanza que tiene diferentes patas o brazos, ¿no? La gente normalmente cuando piensa, joder, ¿cómo sabe de vino ese señor? Piensa normalmente en la finura sensorial, es decir, que a nivel de cata, de nariz y de boca seas muy fino. También conocimiento de variedades, denominaciones de origen y marcas de vino, ¿vale? Pero hay muchísimas otras partes del saber enológico que no se tienen tan en cuenta. Por supuesto está la elaboración y el campo. Pero hay dos en concreto que no se presta mucha atención y son fundamentales para el funcionamiento de cualquier bodega, que es, por un lado, las finanzas dentro del mundo del vino, que son complejísimas, complejísimas, y son la piedra angular de cualquier proyecto sostenible.
y la parte comercial, que normalmente no se le da mucha importancia, pero la tiene, ¿no? Cuando hablo de comercial también meto marketing, que es, por supuesto, es muy, muy importante, ¿no? Pero, joder, a nivel de finanzas, por ejemplo, tú suponte ahora, Sant Juste, que no tengo ni idea de... hablo por hablar de este caso, que compramos Petrus. De repente nos enteramos que está a la venta, ponemos 1.000, 2.000, 3.000, lo que valga, ¿vale? Y compramos Petrus y empezamos a hacer... a vender el vino, ¿no? Claro, contablemente tú esa inversión no la vas a... No sé cómo se registraría, pero yo entiendo que no se registraría, no soy contable. Pero joder, financieramente, esos 1.000 millones que tú has pagado los tendrás que amortizar a X años vista, ¿no? Tendrás que imputar cierto coste de esa inversión a cada botella, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo contabilizas eso? ¿No? Y dices, joder, es que las botellas son muy caras, es que no sabes lo que hay detrás. Sí, bueno, aquí también hay un tema y es que en el tema financiero yo hay algo que es verdad que me apasiona y que pongo muchísimo en valor de las bodegas y me cuido muy mucho de juzgar si un vino es caro o barato. Yo siempre digo lo mismo, aquí para gustos opiniones, cada uno que pague o que se gaste el dinero en lo que él considere, pero aquí hay una cosa real y es que una bodega se la juega. O sea, al final tú estás haciendo una inversión y no ves el retorno hasta X años, depende del tiempo que lo tengas macerando, ¿vale? Pero al final tú estás adelantando un dinero, unos costes de producción, personal, todo, y al final las bodegas, el retorno, tú ahora mismo abres una bodega y el retorno lo ves a 2, 3 años. Y te tiras 2 o 3 años. ¿A 2, 3 años? Es un ejemplo. No, digo en los primeros ingresos. Es decir, tú desde el primer año que empiezas a hacer vino hasta que veas el primer ingreso, por muy joven que sea el vino, 12 meses no te los quita nadie. Pues Entonces, tú al final es un ejemplo, ¿eh? Y hablo desde el desconocimiento absoluto, por favor, que todo el mundo... Pero al final yo cuando veo esas maceraciones, digo, es que si yo muchas veces lo piensan, ¿no? Si yo me pusiera a hacer un vino y tiene que macerar 16 meses, estoy haciendo una inversión y hasta dentro de 16 meses ni veo el resultado, ni sé lo que ha pasado con el dinero que he invertido. O sea, al final yo os veo como gente valiente en ese aspecto, porque es muy valiente jugártela a la climatología de un buen año, a poner dinero parado durante X tiempo, ahora que se habla muchísimo de inversión por YouTube, con los tipos de interés que están dando las cosas, meter dinero en hacer un vino y un proyecto, te sale un año malo, aparte te sale bueno, tienes que esperar un decalaje de tiempo con ese dinero parado para obtener un beneficio. Al final yo creo que la gente en el tema de juzgar el precio de los vinos, yo lo digo abiertamente, deberían de tener esto en cuenta. Habrá vinos de 10 euros que la bodega gane 9 y habrá vinos de 10 euros que la bodega gane 50 céntimos, 1 euro. Llevándolo a un extremo. Sí, sí, sí. Es lo que quería un poco transmitir. Pero joder, el tema también del vino es que es muy bonito. A mí yo lo disfruto mucho por lo menos y pues sí, pues es que la vida al final todos nos vamos a morir, ¿no? Y yo creo que hay que hacer cosas que de alguna manera te llenen, ¿sabes? Y pues no sé, también te digo, yo de pequeño quería jugar en el Real Madrid, ¿eh? Pero pues poco a poco lo vas viendo y cuando quieres pues es que ya estás todo el día metido, ¿sabes? Es un poco absorbente, ¿no? Yo creo, o sea, el trabajo, háblame de tu función, es decir, ¿tú lo ves un trabajo muy absorbente a nivel de tiempo y de todo esto, tu trabajo a día de hoy? Sí. O sea, ¿es absorbente? ¿Te quita mucho tiempo? Yo sí que te conozco y sé que Tú ya sabes pasas... cómo es. Sé que pasas mucho tiempo fuera, pero desde fuera, ¿cómo de absorbente es tu trabajo, por ejemplo? Pues yo, por ejemplo, te cuento, por ejemplo, mi semana esta cómo ha sido, ¿no? Me fui de viaje el lunes o martes, ya no recuerdo, ¿no? Volví ayer, esta mañana he visitado unos cuantos amigos es viernes hoy, por el norte de Madrid. Ahora estamos grabando el podcast, luego nos vamos a ir a otro sitio. Yo mañana me levanto, me cojo el coche, me voy a la bodega. Tengo que hacer cosas en la bodega y visitas que estoy encantado y me encanta hacerlas.
sábado igual tengo que hacer algo, pero domingo y lunes seguro, y el martes me cojo el coche sin pasar por casa y me voy a Vigo. ¿Sabes? Y así es todas las semanas de cuando hay trabajo. Luego hay temporadas que son muy calmadas, que hacemos otros proyectos de tal, pero a mí me gusta mucho este estilo de vida. Nadie me ha puesto una pistola en la cabeza para hacerlo y me realiza mucho. A veces sí que me gustaría pasar, por ejemplo, más tiempo en casa, sinceramente, pero luego cuando empiezo a pensar así, joder, pues me doy cuenta de dónde vengo, que vengo de dónde vengo. Mi abuelo Ferratus, podríamos decir, ¿no? Que empezó como chatarrero, ¿no? Y se iba con un burro por los pueblos comprando chatarra. A mí, por parte paterna, pues mi abuelo era cantero, de Manzanares el Real, picaba piedra y eso era duro. Joder, esto al final, pues sí, tiene momentos que son como todo en la vida, pero yo creo que compensa O sea, a ti te compensa, ¿no? Es verdad totalmente. que renuncias a muchas cosas de tiempo en casa. Pero tú también, por ejemplo. Sí, se renuncia. De hecho, te lo estoy preguntando porque yo vivo ese mismo dilema que tú de el tema de no estar en casa en ciertas épocas o temporadas, ¿no? Y me agrada ver tu positivismo y cómo lo Joder, ves, la verdad, si no lo hacemos porque con ilusión, nada de esto tiene sentido, tío. Porque a esta vida hay que venir para ser feliz, ¿no? Eso es por lo menos para estar feliz tú y los tuyos, y con salud, ¿sabes? no, no, desde luego. Y Pero también es verdad que yo te veo y lo hablamos y me parece algo, por supuesto, lo que tú dices, que te hace feliz, pero sacrificas cosas por ello. en 2 meses he parado 5 días. Desde Vendimias he parado 5 días hasta el día de hoy, ¿sabes? Y, y está bien. Y Te iba a hacer una última pregunta y luego te dejo si quieres que me preguntes tú a mí algo, por hacer esto un poco más dinámico y que no parezca que estoy preguntando yo todo el rato. ¿Qué quitarías o qué cambiarías del marketing en el sector del vino? ¿O qué mejorarías? bueno, primero que cada uno, el marketing en cada bodega, por Hablo a supuesto. nivel, perdona que te interrumpa, vamos a hacerlo a nivel global, ¿vale? No hablo de una bodega ni nada. En el sector, ¿qué cosas ves que no se hacen en el sector? No quiero entrar al detalle, sino qué cambiarías del marketing en el sector del vino. No te hablo a nivel de bodega, ¿vale? O sea, con la visión que tienes de ser una bodega, ¿qué cambiarías del marketing en todo el global del sector del vino? Pues es eso, ¿no? Que la gente que entre a beber. Yo pienso que el tema este de que beber vino te da estatus y que es una cosa muy compleja y que eso pienso que puede ser a largo plazo muy dañino. Es mi opinión. Ya digo, ¿no? Y pienso que todo lo que sea introducir frescura, cercanía, proyectos como el podcast de conocer un poco más el lado humano y dejarnos que si gran reserva o extra reserva de la gran reserva o de que si no sé qué, cosas cercanas, yo pienso que el vino hable, ¿sabes? Lo que hay dentro es lo verdaderamente importante, ¿no? Y un poco generar a través del marketing o de la comunicación, o llamémoslo como quieras, pues un entorno que permita que alguien, como hemos dicho antes, cuando se beba una copa de vino, si no le gusta, pues que pida otra y que le gusta, ¿no? Porque mira, en España creo que hay 3.900 bodegas a nivel total, juraría que va por ahí, ¿no? Vamos a suponer una media de 10 referencias por bodega, porque hay algunas que tienen 20 y algunas muchas menos como yo. Joder, de 39.000 vinos, ¿alguna habrá que te guste? Opino exactamente igual. De hecho, me gustaría ver vino en muchos más sitios, como por ejemplo los conciertos. A mí me encantaría escuchar a Sabina o a Leiva disfrutando un vinazo. O sea, para mí sería uno de mis sueños top, estar bebiendo un buen vino, escuchando en directo a Sabina Oleiva, que por ejemplo tú vas ahora a cualquier tipo de concierto o tal, y es verdad que no se concibe. También es verdad que el tema de beberlo, o sea, el tema de la copa en un concierto, yo creo que se podría hacer, pero es un tema de que ahora usan mucho el vaso de plástico porque no se puede arrojar y todo esto. Pero bueno,
ahí tengo yo mi ilusión de poder ver a Sabino Leiva bebiendo un buen vino. Una cosa muy tradicional de Aranda son los porrones, que ahí se bebía básicamente rosado y clarete, ¿no? Eh, ¿Cómo un sacrilegio? Pues mira, la de vino que se bebía en la Ribera, ¿no? Que es un poco el vino, es un vino fantástico para eso, no te requiere unas condiciones técnicas de una copa es más juguetón en ese aspecto, se podría decir, ¿no? Más versátil, más Más versátil. para todo, para llevarte todo. a cualquier sitio. Para todo. Y nada, yo te quería preguntar un poco, ¿qué percepción tenías tú del mundo del vino antes de entrar y cuál es la que puedes tener ahora? ¿Qué es lo que más te ha llamado de diferencia que te pensabas que era de una forma y luego es de otra? Sinceramente me pensaba que era muchísimo más estático en cuanto a que era ABC, ABC, copia y pega y repítelo. Y es verdad que, bueno, ahora que está en tu bodega y ahora que estoy muchísimo más metido o intento estar metido e informado, lo veo muy dinámico, que cambia constantemente. Es decir, que llegan novedades a diario, que se innova mucho, cuando desde fuera es verdad que pensaba, digo, hay una forma de hacer vino, ¿no? O hace X años no tenía esa curiosidad que me picó. Y es verdad que eso sí que me ha sorprendido mucho, que es muy dinámico. Vale, y eso se enlaza también con otra cosa que me llamaba la atención por ver un poco el recorrido, ¿no? En un tiempo es, ¿tú notas que tus gustos han evolucionado de cuando empezaste a beber a lo que bebes ahora? ¿O te siguen gustando los mismos vinos? ¿O cómo sería, cómo han evolucionado tus gustos? Es curioso, es muy curioso lo que preguntas, porque hay vinos con los que yo empecé a beber que ahora mismo no me los bebería. Y eso es algo que tengo que reconocer y no digo no me los bebería en un sentido despectivo, ojo, sino que si yo en mi casa, como estamos ahora, me tengo que abrir una botella de vino, no me la abriría. No me abriría ese, me abriría otro. Es verdad que las cosas van cambiando. Mi gusto ha cambiado, pero muchísimo. De unas cosas de unos extremos a otros. También precisamente por lo mismo que al principio del podcast te he hecho yo todas estas preguntas, porque creo que hay mucha gente que si en vez de conocer el vino desde un punto de vista lo pudiera conocer desde otros, habría más gente que le gustaría el vino. Que no hace falta masticarlo, ¿eh? De verdad. Que el chuletón sí, si no se te hace bola. Pero el vino no es necesario que todo el vino se mastique. Que es a lo que voy. Yo creo que hay vinos, o sea, yo por lo menos lo percibo así, hay vinos para cada momento. A mí a veces también me apetecen vinos con mucha madera, depende del día. Me pasa, y por sacarlo un poco del sector del vino, te pongo un ejemplo, me pasa con los whiskies. A mí hay whiskies que depende del día, me tomo uno o me tomo otro. Y no uno me parece mejor que el otro, ¿vale? Pero hay días, por ejemplo, que me apetece muchísimo beber Macallan, por matices, por cómo me siento, por cómo me encuentro. Esto ya es también un poco filosófico y tal, pero bueno, lo digo. Sí, sí. Y hay días que me apetece mucho más rock and roll y bebo otro tipo de whiskies. ¿A ti no hay días que, por ejemplo, te apetece de repente comer pasta o comer arroz o siempre te apetece comer lo mismo? Totalmente de acuerdo. También es cierto una cosa, para los vinos que tienen más peso, no más extracción, creo que se entiende, ¿no? Que, joder, que llevamos unos años que hemos tenido veranos de 45 grados a la sombra y que empezaban en abril, ¿sabes? Y acababan en octubre. Ese tipo de vinos normalmente van a apetecer tomarlos mucho más, pues en frío. A mí en verano, te digo, yo normalmente no bebo tinto, ninguno, en general, ¿no? Siempre me suele apetecer más blancos, rosados y tal. Bueno, tintos, hay cosas que sí que me apetece y momentos, ¿no? No es lo mismo una noche fría que un día en la playa o llamémoslo como queramos, ¿no? Y ahora es cuando creo que puede haber un contexto más para ese tipo de vinos. Yo la suerte que tengo es que me gustan todo tipo de vinos, disfruto mucho todos, aprendo muchísimo de todos, me llevo grandes sorpresas y joder, es un auténtico privilegio, ¿no? Que te guste todo tipo de vinos y disfrutarlos todos. Pues sí, desde luego. Yo creo que con esta última reflexión que has hecho podríamos, a no ser que tengas alguna otra pregunta que hacer. Una graciosa para acabar un poco un tono más Dale. gracioso.
Igual me matas. Pero bueno, ya está. Si tú corrieses una maratón, Está la- jodido, ¿eh? Lo de que yo corra está jodido. O sea, otro deporte puede ser, pero lo de correr no lo soporto. entonces no, digo, ¿la harías en náuticos y camisa o te plantearías comprar un chándal? Tengo ropa de deporte, pero poca gente me la ha visto puesta. Dicho esto, un abrazo. Vamos a brindar por la gente que nos ve, la gente que ha aguantado esto. Espero que os haya gustado. Voy a decir lo mismo que al principio, pero al final, porque si alguien se ha quedado hasta aquí, es que por lo menos le ha merecido la pena algo. No nos tengáis nada en cuenta, no hablamos como expertos ni pretendemos serlo. Bueno, Fuerte abrazo. poco a poco. Probar un buen vino. Chao.